Aquí al pueblo de San Salvador Cautenco, a este frío rico, ¿verdad? ¿Cuántos años estamos celebrando de la Reforma? ¿Cuántos? 507 años, ¿verdad? De que se llevó a cabo la Reforma Protestante. Y nosotros le damos muchas gracias a Dios por eso, porque si no se hubiera llevado a cabo esa reforma, todavía seguiríamos en el oscurantismo, todavía seguiríamos como estuvo el pueblo católico por muchos años, ¿no? Así que pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Las lecturas fueron breves, porque la predicación no va a ser tan breve. Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre, muchas gracias por la vida de Martín Lutero, pero también, Señor, por la vida de los prereformadores y de los ulteriores reformadores, Señor, que siguieron después de él. Gracias porque tú los utilizaste, Señor, para volver a la palabra de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú quisiste que fueran ellos. No los veneramos, no los adoramos, pero sí les recordamos, Señor, con cariño y con gratitud a ti, Señor, por sus vidas. Porque lo que nos enseñaron nos permite ahora, Señor, dejar de adorar imágenes, acercarnos a tu palabra y dejar tradiciones de hombres, Señor, que en nada te agradan. Bendice esta palabra, Señor, bendice la exposición en esta hora. Y si todavía hay hermanos, Señor, que vienen en camino del presbiterio, Señor, que les traigas con bien, que libre su camino. Y que a los que estamos acá, Señor, nos permitas poner toda la atención para tu palabra santa. Porque como decíamos, Señor, la predicación de tu palabra es la centralidad del culto. Que así sea, Señor, porque en esta palabra tú nos hablas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues vamos a ver entonces lo que aportó Martín Lutero para volver a la forma. ¿Y por qué digo para volver a la forma? Permítanme, déjenme ver qué pasó aquí. A ver, ahí están. No, me va a tener que ayudar, por favor, Elías, porque no quiere. Ahí está, ya creo que ya. ¿Por qué digo las aportaciones de Lutero para volver a la forma? Es lo primero que quiero comenzar diciéndoles, porque la iglesia por 10 siglos se deformó. Todo el medievo, toda la Edad Media, la iglesia estaba completamente deformada. Ya no se parecía a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que el libro de los Hechos nos narra cómo el apóstol Pablo la fundó. Bueno, la fundó el Señor Jesucristo, pero cómo el apóstol Pablo llevó esa iglesia juntamente con los demás apóstoles y los discípulos. Y esa iglesia de esos 10 siglos, porque ustedes deben recordar que en el siglo V termina la antigüedad, y del 5 al siglo XV, ¿qué periodo nosotros podemos ver? La Edad Media o el medievo, ¿verdad? Y durante ese periodo la iglesia se deformó. ¿Con qué otros nombres se conocía la Edad Media? El oscurantismo, la Edad Oscura. Y entonces podemos ver cómo la iglesia se deformó, y entonces vino la Reforma. Pero a veces nosotros pensamos que la palabra reforma es como un cambio, como una revolución. Pero en este caso no es así, porque el prefijo re, ¿qué significa? Significa regresar, volver. ¿A qué? ¿A cuál forma? A la forma bíblica, precisamente. Entonces, la reforma significa volver a la forma. Y vamos a ver entonces las aportaciones de Lutero para volver a esa forma. Pero antes de Lutero, mis queridos hermanos, como ya mencionábamos, existieron unos hombres llamados los prerreformadores. Aquí solamente voy a mencionar a 3, los más conocidos, pero también ahí podemos mencionar a Pedro Baldo, quien fundó los valdenses. Pero aquí está Wycliffe. Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés, entre otras cosas. Él fue rector de una universidad. Juan Hus también fue rector de una universidad. Girolamo Savonarola. Estos dos, este hombre y este hombre murieron. Él murió quemado y él murió ahorcado y después quemado. Ellos fueron los prerreformadores. ¿Se fijan en qué año estamos hablando? Del siglo XIV y del siglo XV. ¿Y Martín Lutero en qué siglo estuvo? En el siglo XVI. Entonces fueron 10 siglos de oscuridad
Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no vino el cambio con estos hombres? ¿Por qué tuvieron que morir estos hombres? Y como estaba mencionando, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que esta iglesia, la Iglesia Católica Romana, pues estaba completamente perdida, estaba completamente en un caos. Y podemos ver aquí algunos detalles de esta iglesia, cómo el alto clero se dedicaba a asuntos políticos. Los papas, los cardenales estaban mezclados con reyes, con príncipes, peleando plazas, peleando ciudades, peleando principados, ducados, en lugar de dedicarse a la iglesia. El bajo clero era muy ignorante. Recuerdan ustedes que las misas eran de memoria, y recuerdan ustedes ese tonito de las misas porque eran en latín. Suculan seculorum, amén. Es el típico tonito, ¿no? Porque así eran las misas y eran de memoria. Y la gente no entendía ni jota. Los sacerdotes eran muy pobres y no le dedicaban tiempo a sus parroquias porque tenían que trabajar. Es como ahora, ¿no? Yo pues comparo esto con muchos pastores que la gente quiere que estén trabajando en la iglesia, pero también que estén trabajando en otro trabajo porque no les pueden pagar. No podían dedicar tiempo a sus parroquias. Había un descuido espiritual y poco caso al celibato. La mayoría de sacerdotes no cumplía el celibato, tenían amantes, tenían mujeres, iban con prostitutas. En los monasterios ni se diga. Si ustedes han ido alguna vez a algún monasterio, basta con ir al monasterio del Desierto de los Leones y podemos ver cómo había monjas que estaban emparedadas y con fetos, o fetos también, porque casi siempre en los monasterios había un monasterio de mujeres y uno de hombres, y había siempre un pasadizo que los comunicaba. Entonces, esa era la iglesia católica, esa era la iglesia del medioevo. Y entonces, mis queridos hermanos, como yo les dije, yo me preguntaba, ¿por qué no vino la reforma antes? ¿Y saben por qué no vino la reforma antes? Porque Dios tiene un tiempo propicio. Hay una palabra en griego que es la palabra cronos, para tiempo, que es la que nosotros conocemos. ¿Y qué palabras vienen de ahí? De cronos. Cronómetro, cronograma, cronología, porque vienen de tiempo. Pero existe otra palabra, que es la palabra kairos, y que significa el tiempo exacto de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y entonces la reforma protestante tenía que venir en el tiempo perfecto de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Amén. Y precisamente ahorita leíamos, nuestros hermanos pasaron a leer, y fíjense lo que dice, cómo lo que estoy diciendo, la palabra de Dios lo confirma, y dice aquí, ayúdenme a leer: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Fíjense, todos los tiempos no son ocultos ¿a quién? Él es el dueño del tiempo. Él es el Señor del Cronos, el Señor del Kairos, el Señor de todo lo que existe. Y nada le es oculto. Más bien, Él es el que pone los tiempos. Pero fíjense lo que dice aquí la segunda parte: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Nosotros conocemos al Señor y estamos esperando su segunda venida. Y a veces nosotros estamos esperando que un político cambie el país, que un político... Hermanos, sabemos que no es así, porque la Biblia nos dice que los días cada día van a ser peores. ¿Por qué nosotros no discernimos los tiempos? Aquí lo dice bien claro. Ahora, ayúdenme a leer cómo dice aquí, hermanos, Daniel 2:21. ¿Cómo dice? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios. ¿Y las edades y los tiempos quién los conoce? Dios. Entonces él sabía en qué momento, en qué tiempo iba a ser la reforma. Así que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque son los tiempos perfectos de Dios. Entonces vamos a ver cómo la reforma vino en un tiempo, ¿qué, hermanos? Y vamos a ver varias áreas que nos confirman esto. Lo primero que podemos ver, hermanos, es que en lo político, fíjense bien cómo eran los tiempos de Dios perfectos. En lo político, los principales opositores a la reforma fueron Carlos V, rey de España, ahora sí que como el chocolate, Carlos V, y Francisco I, rey de España y rey de Francia, las dos naciones más católicas de su época, y hasta la fecha siguen siendo las dos naciones más católicas de todo el mundo. Bueno, y entre ellas México también. ¿Ustedes sabían quiénes son los tres países que sostienen al Vaticano? En primer lugar es España,
Segundo lugar es México. Y tercer lugar, aunque no lo crean, son los Estados Unidos. Pero estos dos gobernantes que estaban en contra de la reforma, estaban en pugna, en guerra ellos mismos. Y por eso descuidaron el aspecto de la reforma. O sea, ya no le pusieron tanto caso a los reformadores, bueno, a Lutero, y posteriormente a los reformadores que se levantaron. Y también porque los turcos invadieron España. Así que en el tiempo propicio, en lo político. Pero vamos a ver también que la reforma viene en el tiempo propicio en la economía, porque muchas personas empezaron a dejar los campos por irse a las minas. Incluso el papá de Martín Lutero era minero, y al irse de los campos dejó de haber producción de alimentos, hubo inflación, y en esa parte de la Edad Media hubo mucha escasez económica, mucha pobreza, y el pueblo estaba cansado de Roma, porque Roma les cobraba ¿qué? Entonces había un caldo de cultivo, la gente ya no estaba, vivía mucha pobreza, la gente ya no estaba a gusto. Vamos a ver entonces en esta parte de lo intelectual cómo la reforma protestante se fue, pues de alguna manera gestando. Fíjense lo intelectual, el despertar, ¿qué estaba pasando a la par? Un movimiento paralelo a la reforma protestante. Bueno, hubo dos movimientos paralelos. Uno de ellos, el humanismo, que fue el que propició que viniera, ¿el qué? ¿Y qué era el Renacimiento? El Renacimiento era volver a la ciencia, volver a los griegos, volver a los romanos. ¿Quiénes fueron los fundadores de la ciencia? Los griegos y los romanos. Y era volver a esos clásicos. Y la gente empezó a despertar, porque acuérdense, durante toda la Edad Media ni siquiera se podía abrir un cadáver. Los médicos o los que eran doctores no podían estudiar el cuerpo humano. Y la reforma protestante vino a ayudar a esta parte. Y el Renacimiento también, ¿verdad? También en esta época, en 1450, se inventó, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Y el primer libro grande que se imprimió fue la Biblia de Gutenberg. Así que esto ayudó muchísimo a la reforma protestante. Estos movimientos alternos, paralelos a la reforma, le ayudaron mucho. Por eso era el tiempo propicio. Pero vamos a ver también en lo religioso. ¿Por qué fue lo propicio en lo religioso? Fíjense, estaba el abuso del sistema romanista. ¿Venta de qué? Y la gente estaba pobre, estaba diezmada, y todavía la iglesia venía y les cobraba la salvación, les cobraba las indulgencias. La baja moralidad de los papas, sabemos la historia del papado. Y podríamos aquí narrar muchísimos papas que fueron perversos. Ahí están los Borgia, ¿no? Bueno, fueron después, pero los Borgia, que incluso uno de ellos tuvo relaciones con sus hijas, tuvo hijos con sus hijas. Así que había una depravación tremenda. Y esto es bien importante porque había una cosmovisión. La cosmovisión que había en toda la Edad Media era que Cristo era un juez terrible. Así pensaba la gente. Nosotros hoy vemos a Cristo, vemos a Dios como un Padre de amor, vemos a Jesucristo como nuestro Dios de amor. Pero en la Edad Media no era así. En la Edad Media la gente veía a Dios y veía a Cristo como un juez terrible. Y todo esto trajo, pues, como un caldo de cultivo para que la reforma protestante se fuera gestando. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, dice allí, mis amados hermanos, allá hasta arriba, ayúdenme a leer, ¿qué dice? Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí. La palabra de Dios es hermosa, lo que dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y Dios avivó su obra. En medio de esos tiempos tan difíciles, en medio de esa oscuridad, en medio de toda esa porquería en la que se había convertido la iglesia, Dios avivó su obra. Dios avivó su obra, hermanos. Y gracias a Él estamos nosotros hoy aquí. Y ese cambio fue Lutero, en primera instancia. También los prereformadores hicieron su labor, pero más propiamente Lutero. Y aquí vamos a ver solo algunos datos, porque todavía nos falta bastante. Vamos a ver algunos datos de la vida de Lutero. Nació en 1483 en Eisleben, lo que hoy es Alemania. Incluso si ustedes van ahí en donde fue la casa de Lutero, hay un museo
y ustedes pueden conocer la casa de Lutero, allí en ese lugar, en Eisleben. Fue de extracto humilde, estudió Derecho porque ese era el anhelo de su padre. Sabemos, ¿verdad?, que tuvo un accidente en su caballo por una tormenta, por un rayo que cayó, y él ahí pues le dijo a Dios que si le dejaba vivir, él se iba a hacer monje. Y con el tiempo pues se hizo monje de la orden de los agustinos. A veces no entendemos mucho eso de los agustinos, las órdenes, pero los agustinos eran una orden que llevaban la liturgia de las horas. Es decir, ellos oraban 7 veces al día, en la mañana, en la madrugada, en la mañana, mediodía. Todo el tiempo estaban orando, todo el tiempo estaban cantando. Y él pertenecía a esta orden de los agustinos. Sabemos que él no encontraba paz, por más que se confesaba. Él tenía un confesor, Staupitz me parece que se llamaba. Tenía ese confesor que lo estaba confesando todo, pues casi todos los días. Y él no estaba feliz, no estaba contento. Pues con el tiempo llegó a ser maestro de la Universidad de Wittenberg. A veces cuando decimos que pegó sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg, pues Wittenberg era una ciudad donde había una universidad, y en esa universidad de Wittenberg había también una iglesia que estaba abierta al culto público. Esa era la abadía. Se llamaban abadías porque había un abad. El abad era como el mero de los sacerdotes en ese lugar, por eso se llamaba abadía. Era una iglesia. Y entonces lo que hizo Martín Lutero es que pegó esas 95 tesis en esa abadía de de Wittenberg. Dictó conferencias de los Salmos, Gálatas y Romanos. Se hizo un experto en el estudio de la palabra de Dios. Esto es, a grandes rasgos, no vamos a ver mucho de su biografía porque muchos de ustedes la conocen, solamente estamos recordando aquí algunas cosas. Pero ¿contra qué protestó Lutero? ¿Contra qué protestó Lutero? Ahí nos dice contra qué protestó Lutero, hermanos. ¿Contra qué? ¿En qué consistía ese sistema sacrificial? Bueno, se los voy a explicar brevemente. Consistía primero en la contrición. Era sentir dolor por el pecado. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Cuando un cristiano peca, ¿qué debe sentir? Dolor por el pecado. Pero esta contrición dentro de la Iglesia Católica se hacía a través de flagelaciones, a través de estar hincado muchas horas. Así era la contrición que el pueblo católico debía sentir. Después venía la confesión a un sacerdote, es la famosa llamada confesión auricular. Y sabemos que esa información que tenían los sacerdotes sirvió para darles poder. Después venía la pena o castigo. Claro que debían cumplirle a Dios, pero la iglesia podía castigar. La iglesia estaba capacitada, según esa teología, para castigar al pueblo. Y después venía la absolución, que yo creo que es lo más tremendo, porque la iglesia, entre comillas, podemos decirlo, tenía ¿qué? Tenía poder para perdonar pecados. Y contra eso es que protesta Martín Lutero. Contra ese sistema sacrificial es que protestó Martín Lutero. Y entonces, fíjense lo que dice ahí, estos 2 versículos famosos que Martín Lutero conocía todas las escrituras, comentó varios de los libros, predicó y enseñó de varios de los libros de la Biblia, incluso la tradujo, ¿verdad?, al alemán. Pero estos 2 versículos son los que se le atribuyen y que enarbolaron la reforma protestante. Vamos a leer los Gálatas 3:11 y Romanos 1:17. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto era en contra de todo ese sistema sacrificial, porque el justo no era justo por las obras, sino por la fe. Miren Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces aquí, ahora sí, el 31 de octubre de 1517, que nosotros estamos, pues ya a breves días, ¿verdad? Y hoy lo estamos conmemorando como presbiterio siglo XXI, pegó esas famosas 95 tesis contra... Y ya les dije, ¿no? Aquí, bueno, esta es una imagen de la película, la más nueva de Lutero, la más reciente de Lutero, que por cierto es una película muy hermosa, muy bonita, muy bien realizada. Y aquí podemos ver cómo él llega y pega esas 95 tesis. ¿Qué era esa abadía? ¿Qué era? Yo les dije ahorita.
Era una iglesia. Era la iglesia de la universidad, pero estaba abierta al culto público. Y normalmente, como era una iglesia que estaba en una universidad, era un campus universitario, normalmente ahí los maestros llegaban y pegaban lo que pensaban, o sus ensayos, llegaban y los pegaban ahí. Y Martín Lutero pegó sus 95 tesis. Él no quería hacer un cambio, vamos a decirlo así como lo que pasó, un cambio a nivel de toda la iglesia. Él quería que esa comunidad universitaria se enterara de lo que él pensaba. Pero ya vimos, Dios tenía su tiempo perfecto, su tiempo propicio para que se diera la reforma. Y yo les dije que había pasado algo bien importante. En 1450, ¿qué se inventó? Y eso ayudó muchísimo a que se distribuyeran opúsculos, a que se distribuyeran Biblias, a que se distribuyeran incluso las 95 tesis de Martín Lutero a la postre. No fue inmediato, por supuesto, ¿no? Pero se llevó a cabo. Ahora, vamos a ver aquí, hermanos, algo bien importante. ¿Qué eran las indulgencias? Porque nosotros hablamos mucho de indulgencias, pero ¿qué eran esas indulgencias? Y vamos a ver aquí que en primer lugar dice que eran, ¿qué? Títulos que se compraban a la iglesia. Algo así, como esto que está aquí. O sea, la gente podía llegar y comprar una indulgencia. Ahora, esto se dio ya con el Papa León X, pero antes no se vendían las indulgencias. Lo que pasaba con las indulgencias es que se ganaban yendo, por ejemplo, a Tierra Santa, haciendo una peregrinación, haciendo votos de castigo, haciendo misas. De esa manera se ganaban las indulgencias. Pero León X, que era un papa bien ambicioso, pues él fue el que hizo que se empezaran a vender económicamente las indulgencias. Eran parte, fíjense bien lo que dice aquí, y lo pongo entrecomillado, las indulgencias eran parte ¿de qué? ¿Por qué del tesoro de la iglesia? Porque el Papa decía que Cristo les había dado a la iglesia, al magisterio de la iglesia, les había dado ese poder, ese tesoro para poder perdonar pecados. Entonces, esas indulgencias eran parte del tesoro de la iglesia. ¿Había, qué dice aquí? Plenaria. Si tenías bastante dinero para pagarlas, pues podías comprar una indulgencia que te sacara del purgatorio para siempre a tu muertito. Para siempre te sacaba. Pero si eras pobre, tenías que comprar indulgencias parciales y lo ibas sacando poco a poco. Yo estoy investigando una tesis que se hizo acerca de las indulgencias. Y podía pasar un muertito, el alma del muertito podía pasar entre 20 años y 60 años en el purgatorio, según las indulgencias que pudiera comprar. Fueron un gran negocio para la iglesia y todavía se otorgan en algunas iglesias de México y en el mundo. Hace tiempo, y se me olvidó poner la foto, hace tiempo, allí en una iglesia de Xochimilco, yo le tomé la foto a un letrero que decía que se vendían indulgencias. ¿Y a qué iglesias podías ir para obtener esas indulgencias? Entonces todavía hasta la fecha se siguen distribuyendo. Ahora, ese papa que yo les digo, León X, contrató a este hombre que se llamaba, aquí está, miren, Johann Tetzel, que era un sacerdote, era un doctor también. Lo contrató para que él fuera conocido como el hombre que vendía las indulgencias. Y él lo que hizo, y esto lo retrata muy bien la película de Martín Lutero, los que no la han visto, hace una obra de teatro, llegaba a los pueblos y presentaba esa obra de teatro, y esa obra de teatro hablaba del infierno, hablaba de los demonios. Imagínense en un mundo donde no había multimedia. Hoy ya no nos espanta casi nada, porque todo lo vemos en internet, pero imagínense un mundo donde no había nada de eso. Pues la gente estaba sumamente espantada. Y entonces, al terminar esa obra, tenía sus arcas, sus mesitas, donde vendía las indulgencias. Y acuérdense que está esa creencia, ¿no? Que se decía que cuando tú le echabas a la alcancía, a la moneda, o lo que le echaras, en ese mismo momento salía la almita del purgatorio. Eso es lo que creían, ¿no? Pero ¿para qué quería León X? Hace rato ya les dije, para construir la Basílica de San Pedro. Y aquí podemos ver, ¿no? Los que han ido y conocen,
una obra monumental de arquitectura, de pintura. Sabemos que ahí participaron los más grandes artistas de la época. Acuérdense, estaba el Renacimiento de moda, había muchísimos pintores, muchísimos escultores. Miguel Ángel Buonarroti, Rafaelo, hicieron grandes aportaciones a la Capilla Sixtina, entre otros. Entonces, para eso quería el dinero León X. Y cobraron muchísimo. Imagínense lo que costó todo eso. ¿Y a costillas de quién fue todo eso? Ahora, ¿de qué hablan las 95 tesis? Bien, vamos a ver aquí temas generales. Yo, leyendo las 95 tesis, puedo sacar 3 temas generales de los que hablan las 95 tesis. Uno es, obviamente, del tráfico de indulgencias, que Martín Lutero dice en todas esas tesis que no es ¿qué? El poder del Papa para perdonar pecados. Obviamente Lutero ataca en sus 95 tesis esta aberración, esta herejía. Y en lo que yo les dije hace rato, está en contra del tesoro de la iglesia. La iglesia no tiene ningún tesoro, su tesoro es Cristo. Cristo es el rey de todo, Dios es el rey de todo, no la iglesia. Amén. Ahora, aquí yo escogí, obviamente no podemos ver por el tiempo. Ustedes me dicen y vemos cada una de las 95 tesis. No es cierto, pero por lo menos vamos a ver cuatro de las 95 tesis. Fíjense, vamos a analizar estas 95 tesis, o algunas de ellas. La número 1, ¿cómo dice? Cuando nuestro Señor y Maestro dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera de penitencia. Sí, lo que estaba diciendo Martín Lutero es lo que creemos nosotros. Nosotros tenemos una vida de sacrificio, y si pecamos nos arrepentimos y nos duele pecar. Y en ese sentido nosotros pues ciertamente tenemos una vida pues que debe ser de penitencia, pero no como lo creía la Iglesia Católica, que era con flagelaciones, con golpes, con mandas, con peregrinaciones. Incluso muchos de los monjes y las monjas de esa época eran anoréxicos y bulímicos. Aunque no se conocían como tal esas enfermedades, ellos tenían ese tipo de desórdenes alimenticios por tanto tiempo que pasaban de ayuno. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con esta parte, ¿no? Y Lutero condena todo esto. La tesis número 5, fíjense lo que dice, ayúdenme a leerla. Fíjense qué tremendo. El Papa no quiere ni puede remitir pena alguna. En dado caso de que pudiera, no quiere. Y qué tremendo, ¿no? Porque miren, vamos a ver esta tesis. Vamos a ver qué tremendo, cómo dice la tesis 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Imagínense qué bomba fue eso en el siglo XVI. Hoy a nosotros nos parece, a lo mejor sí, nos parece como desafiante, pero imagínense en aquella época, lo que estaba diciendo Lutero era una bomba. Estaba en contra de todo el sistema sacrificial de la Iglesia Católica Romana. Fue algo muy valiente, muy tremendo. Y esta es una de las tesis que a mí más me impactan. Mire la tesis 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a casa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lo que estaba diciendo Lutero. Ok, la iglesia, que no es cierto, pero vamos a conceder que la iglesia tiene el tesoro, ¿verdad? Y puede perdonar pecados. Y puede sacar a la gente del purgatorio. Es más, no sé si ustedes han visto que en la Iglesia Católica hay pinturas, ¿sabes? De las almas del purgatorio. Sí. Y el purgatorio era como una antesala del infierno. Si no lograbas sacar a tu almita de ahí, a tu muertito de ahí, pues en el día del juicio, ese muertito iba en directo ¿a dónde? Al infierno. Y entonces, lo que dice aquí es tremendo, porque dice, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio? Si ama a la iglesia, si es el vicario de Cristo, si es el representante de Cristo en la tierra, ¿por qué por amor, por caridad, por qué no saca esas almas del purgatorio? ¿Por qué no las salva? Porque no quería. Pues no podía, ¿no? Pero obviamente, porque sabía que eso le iba a dar muchísimo dinero. El asustar a la gente, el tener a la gente de esa manera.
Entonces, las 95 tesis de Martín Lutero, palabras más, palabras menos, hablan de esto. ¿Fue valiente o no fue valiente Martín Lutero? Vamos a ver aquí, hermanos, otros datos interesantes de Lutero. En 1521, ante la dieta de Worms, que fue convocada por Carlos V, en esta dieta muchos dicen, no estuvo el Papa. Aquí no estuvo el Papa, pero estuvieron dos cardenales muy importantes. Uno de ellos después llegó a ser Papa también. Y estuvieron varios gobernantes, entre ellos Carlos V, y ahí fue excomulgado por León X, aunque no estaba ahí, pero él pues firmó el edicto, firmó la bula. La bula era un edicto, era un documento que hasta la fecha los romanos siguen haciendo esos escritos que se llaman bulas. Y entonces se excomulga a Martín Lutero. Sabemos lo que Martín Lutero dijo ante esa dieta de Worms. Ahora, dieta no quiere decir que no les dieran de comer. Una dieta era una reunión de gobernantes y de clérigos. ¿Y qué hizo Lutero, hermanos? Quemó la abuela papá. Aquí está, mira. Qué hombre tan valiente, ¿no? A veces nosotros nos afrentamos porque alguien nos dice, tú eres aleluya, tú eres cristiano, o escondemos la Biblia. Ay, que no me vean que voy a la iglesia. Pues yo creo que eso es una muestra, ¿no?, de la valentía que debemos tener nosotros. Vamos a ver aquí algunas aportaciones más de Lutero para volver a la forma. Extendió el protestantismo a toda Alemania. Esto ya no le tocó verlo a él, porque la paz de Augsburgo fue en 1555, Lutero murió antes, y la paz de Augsburgo fue una paz que firmaron tanto católicos como protestantes para que ya no se persiguiera el protestantismo, y que todos los cantones alemanes, suizos y todas las ciudades europeas que quisieran abrazar el protestantismo lo podían hacer. Ya se dio esa paz, esa tranquilidad. Ya no lo vio Lutero, pero él promovió que se diera esto. Rompió con Roma, aunque no totalmente, con tristeza lo digo, porque si ustedes ven hoy en día a la iglesia luterana, ¿sí han visto alguna vez? ¿Conocen la iglesia luterana? Es muy parecida a la iglesia católica romana. Sus hábitos, parte de su liturgia. Entonces costó mucho trabajo, ¿no? Pero él trató de romper con Roma. Tradujo la Biblia al alemán, como ya lo había hecho Wycliffe. De hecho, ahí un dato curioso, Wycliffe, aunque estamos hablando ahorita de Lutero, pero hablamos de los prereformadores de Wycliffe. Hay una asociación, una organización mundial que se llama así, Wycliffe Internacional, que traduce la Biblia a todos los idiomas y a todos los dialectos posibles, en honor a Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés. Hace algunos años fuimos como iglesia a Guerrero a abrir una misión, y ahí en medio de la nada, ahí donde estaban los mepas, en la sierra de Guerrero, hay un traductor, un canadiense, que tiene en un cuarto ahí en la sierra, con muchas computadoras y todo, y están traduciendo el Nuevo Testamento a ese idioma que se habla ahí en esa parte de Guerrero. Y eso es auspiciado por Wycliffe. Bueno, pues aquí también podemos ver cómo Lutero tradujo la Biblia al alemán. Enseñó a la gente, y eso era el valor más grande. Porque si algo hace falta hoy en día en las iglesias, es la palabra de Dios. Podemos ver muchas iglesias que son grandes, que predican la teología de la prosperidad, un Cash Luna, un Dante Gebel, de Miami, no me acuerdo cómo se llama, que hasta fui a conocer su iglesia por fuera, nada más no creen que me metí, ¿no? Porque no. Guillermo Maldonado, monstruos de iglesias, hermanos. Miles de gentes van, pero ¿qué les predican? Tú eres un campeón, positivismo, y la palabra de Dios es la gran ausente. Y la reforma nos regresó ¿a dónde? A la forma, a la palabra de Dios. Se casó con esta mujer, con Caterina von Bora. Era una monja también, y en aquel tiempo, más o menos en esa época, se dio ese fenómeno. Muchos monjes se empezaron a casar con monjas.
Y bueno, pues Martín Lutero se casó con esta mujer porque con esto echaba por tierra la doctrina del celibato. Porque no todas las personas son célibes, lo dice la Escritura. Y ahí tenemos, ¿no?, a un Marcial Maciel y a muchos padres pederastas, a muchos sacerdotes pederastas. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo esta doctrina del celibato. Por eso también hay una ala de la Iglesia Católica Romana que ya hay sacerdotes que se están casando, porque saben que esto no se puede cumplir. Bueno, Martín Lutero fue ejemplo para muchos en ese sentido. Fue inspirador de otros. Sabemos que nosotros hoy le debemos mucho a Martín Lutero y a los prereformadores, porque después de Martín Lutero vinieron Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Farel, muchos otros reformadores, los ulteriores reformadores, pero fueron inspirados por Martín Lutero. Trajo paz a la gente. Miren, aquí déjenme decirles algo. Fíjense, ¿sí me dan chance todavía? Bueno. Le trajo paz a la gente porque el movimiento de reforma, hermanos, nunca fue un movimiento político. Después algunos lo enarbolaron como un movimiento político y ahí se agarraron. Pero el movimiento de reforma fue un movimiento espiritual. Siempre. Porque lo que Martín Lutero sentía en su corazón era una ausencia de paz. ¿Qué es la ausencia de paz que siente mucha gente, muchos católicos que van a la iglesia a misa, que a veces incluso hay hasta católicos fieles? ¿Por qué no decirlo? También hay católicos fieles que sí quieren cumplir. La mayoría no, la mayoría son borrachos, la mayoría viven sus vidas, pero sí yo he conocido gente que son católicos sinceros, pero ¿saben? No tienen paz en su corazón. No hay paz en su corazón, porque la reforma fue un movimiento espiritual. Al regresar a la forma bíblica, al regresar a la forma de la iglesia del primer siglo, obviamente que tenía que haber un encuentro personal con Jesucristo y una paz en el corazón. Martín Lutero trajo esa paz al corazón de muchas personas. Enseñó un verdadero arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Pero ¿qué significa el arrepentimiento? Yo lo he dicho muchas veces. Miren, no es lo mismo una persona que toma, se embriaga y le da algo que se conoce como la cruda moral, ¿no? Ay, quién sabe a quién golpeé, qué aventé, a quién escupí. Ya no vuelvo a tomar. ¿Y se arrepiente? No se arrepiente. Le remuerde la conciencia y a los 15 días vuelve a tomar. O va y jura, va a la basílica a jurar. Pero cuando son los 15 años de su hija, va y pide permiso para que le dejen tomar ese día. Entonces no hay un arrepentimiento genuino, es solamente un remordimiento de conciencia. Y nosotros sabemos que el arrepentimiento, ese metanoia del que habla la palabra de Dios, es, dice la Biblia, el que robaba, ya no roba más. Es dejarla, y eso es lo que enseñó Martín Lutero, un verdadero arrepentimiento. Toda su vida de reformador, por supuesto, estuvo en contra del Papa. Estuvo contra las indulgencias, como hemos visto, y contra la riqueza de la iglesia. Qué tremendo, porque hoy en día, hermanos, como yo lo decía, hay una teología que se llama teología de la prosperidad, que permite que pastores se enriquezcan, pastores fraudulentos, que se enriquezcan y que tengan mucho dinero. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, los pastores deben de ganar un salario digno. Pero creo yo que nunca la iglesia debe ser una iglesia rica. ¿Se acuerdan? ¿A qué iglesia el Señor, de las 7 iglesias del Apocalipsis o las 7 iglesias del Asia, el Señor le dijo: te crees rica, crees que eres rica, pero eres pobre, eres miserable? Porque, hermanos, lo que quiere el Señor no son templos bonitos. No es que los pastores vengan con los mejores trajes y que... Lo que quiere el Señor es un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Que vivamos en Cristo, que regresemos a la palabra una y otra vez, que prediquemos la palabra como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Traza bien la palabra de verdad. Y eso fue lo que nos enseñó Martín Lutero. Fueron las aportaciones de él para volver a la forma. Hoy estamos celebrando, pues, bueno, no hoy, en unos días, ¿no?
pero hoy como presbiterio lo estamos haciendo. 507 años de que ese hombre valiente, usado por el Espíritu Santo, pues trajo un cambio a la iglesia. Cuando él viajó a Roma, y al camino a Roma, todas las porquerías que vio, sacerdotes acostándose con prostitutas, vendiendo artilugios de fe, imágenes, él pudo traer ese cambio a la iglesia. Gracias a Dios porque lo usó. Ustedes dan gracias a Dios por eso, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho porque tú utilizaste a Martín Lutero, Señor, como ese agente transformador y reformador de tu iglesia. Tú lo utilizaste como ejemplo para muchos otros reformadores. Padre, permite que nuestra iglesia siempre vuelva a la forma. Que nunca la comparemos con pastores que vemos en internet, o con libros, o con doctrinas de hombres, Señor, que no salvan ni que ayudan para nada. Que una y otra vez prediquemos en los púlpitos tu palabra, de una manera expositiva, Señor, de una manera en que tu palabra nos pueda tocar y cambiar. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que así sea, Señor. Te damos muchas gracias por este aniversario 507 de la Reforma Protestante, por la vida de Lutero, los reformadores y los ulteriores reformadores. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.